Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 13 de marzo, la guerra en Irán cumple 2 semanas. El petróleo se mantiene sobre los $100, hay caídas en los bonos y las acciones. Y en nuestro especial semanal analizamos el impacto de todo esto en las economías latinoamericanas. Tenemos otra mañana de pérdidas para comenzar la última jornada de la semana. Las acciones asiáticas perdieron más de 1%. El Stoxx 600 europeo cae 0,6% poco después de su apertura. Y los futuros anuncian también una apertura con pérdida. Las lidera el Nasdaq, pierde ya 0,56%. El S&P 500 y el Dow Jones casi se alinean con una caída de 0,4%. No hay refugio en los bonos, son también fuertemente castigados. Vemos la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años llegar a 4,28%. Recuerden que a inicios de semana estábamos en torno a 4,10%. Vemos caídas también en el precio de los metales, incluso aquellos usados como refugio, como el oro y la plata. ¿Dónde se están refugiando los inversionistas o cuál es el activo que está subiendo? Es el dólar. El índice global de la divisa sube con fuerza esta mañana y ya llega a su mayor nivel desde noviembre pasado. El dólar, medido por el índice DXY, que compara esta divisa con otras de las principales monedas del mundo, acumula un alza de 2,6% desde el inicio de los ataques en Irán. Y esta alza del dólar no está solo motivada por la búsqueda de refugio, sino también por el aumento del precio del petróleo. El crudo Brent amenaza con estabilizarse por sobre los $100 por barril. Desde ayer llegó a ese nivel y esta mañana opera en torno a los $102. El petróleo acumula un alza de casi 7% desde el inicio de los ataques en Medio Oriente. Y todo esto sin que haya señales de una reducción de las tensiones, sin que haya señales de que nos estamos encaminando hacia una salida en el conflicto. Una de las teorías principales que escuchamos desde el inicio de los ataques, luego cuando se comenzó a complicar el escenario e Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, fue que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, buscaría una salida rápida del conflicto, porque no podría afrontar el costo político de un aumento del precio del petróleo y con ello un aumento del precio de los combustibles en su mercado interno en un año electoral. Un año donde el alto costo de la vida ya es el tema principal en la agenda de los electores estadounidenses. Pero ayer Donald Trump, en una rueda de prensa, dijo que el aumento del precio del petróleo no le preocupa, primero porque considera que es temporal, segundo porque al ser Estados Unidos un exportador neto, gana dinero cuando el precio aumenta. Y por último, dijo que era un precio razonable a pagar para destruir la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares. Y por el lado de Irán tampoco hay señales de buscar una salida rápida. Ayer se publicó la primera declaración del nuevo líder supremo del régimen iraní, Mojtaba Khamenei. Esta fue una declaración leída por un vocero, no se lo ha visto a Khamenei. Hay varios rumores de que fue herido también en el ataque en que murió su padre, pero lo que sí tuvo esta declaración fue un tono muy desafiante hacia Estados Unidos y hacia los aliados de Estados Unidos. Dijo que el estrecho de Hormuz debía permanecer cerrado y prometió ampliar los frentes de ataque. Ya países de la región como Bahrein, Omán, Kuwait, Irak, Arabia Saudita están enfrentando ataques iraníes. La clave nuevamente está en la duración de este conflicto. Por lo pronto, y a pesar de que vemos caídas en los mercados, estas parecen reflejar una especie de consenso de que esta no será una guerra que se va a arrastrar por mucho tiempo y que habría una salida en unas semanas. Israel, sin embargo, hizo ayer una declaración preocupante. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,
reconoció que va a ser difícil lograr un cambio de régimen en Irán solo a través de los ataques aéreos. Y sin visos de una salida rápida, lo que está en la mente de los inversionistas, lo que está preocupando al mercado es el regreso de la inflación. Tenemos esta semana datos de Estados Unidos. La próxima semana vamos a escuchar a los principales bancos centrales. La Fed llegará a su reunión de política monetaria con nuevos datos de inflación, pero que quedan algo desactualizados. Tuvimos el miércoles la tasa de inflación a febrero, tuvimos el índice de precios al consumidor. Este viernes vamos a recibir datos del índice de precios ligado al consumo personal, así como datos de ingreso y gasto de los consumidores estadounidenses. Para el índice de precios se espera que se mantenga en 2,9%, lejos del objetivo de la Reserva Federal. Ya hay bancos centrales para los que incluso se está planteando un alza de tasas de interés más hacia fin de año. Es el caso de los bancos centrales en Europa, como el Banco de Inglaterra y el PCE. Y antes de pasar a nuestra entrevista semanal, quiero destacar una noticia que se dio por la tarde de ayer, ya hacia el final de la sesión, y que como otras queda un poco postergada en segundo plano en medio de la preocupación por la guerra en Irán. Y es una nueva acción arancelaria de Estados Unidos. Además de esa investigación que se abrió contra una decena de países por prácticas que Estados Unidos sospecha son anticompetitivas en el área de manufacturas, ayer se anunció la apertura de una investigación también bajo la sección 301 a 60 países. La sospecha, dice Estados Unidos, es que estos países no han hecho lo suficiente para impedir el comercio de productos elaborados con trabajo forzado. Y en la lista se incluye a varios que ya son afectados por la primera investigación, incluyendo México y la Unión Europea. También entre estos 60 países encontramos otros latinoamericanos, además de México, incluyendo socios cercanos a Washington como Argentina, Ecuador, además Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela. A través de estas investigaciones, la Casa Blanca quiere reinstaurar el alza de aranceles, esas tarifas recíprocas que fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema y que no son solamente un arma de presión, de política exterior, también son una fuente de ingreso fiscal. Y vaya que Estados Unidos requiere ahora incluso más ingresos con el costo de la guerra en Irán, que ya se ubica en torno a los 11 mil millones de dólares en estas 2 semanas. Y ahora quiero dar paso a nuestro especial semanal, porque en medio de toda la incertidumbre, el temor que se ha generado por los eventos en Medio Oriente, varios bancos han destacado a América Latina casi como un refugio. Primero, por ubicación geográfica, está lejos de la zona de conflicto. Segundo, porque en la región hay varios países productores de petróleo y gas. Pero además, porque ya desde inicios de año sus activos estaban entre los favoritos de los inversionistas y algunos consideran que los factores fundamentales detrás de ese favoritismo se mantienen. Pero es tan así, nuestro invitado nos dice que, como para otros activos, va a depender de la duración del conflicto. Conversamos con Andrés Pérez, economista jefe para América Latina de Banco Itaú. Hicimos una revisión país por país. Si están escuchando el podcast en una plataforma solo de audio, les recomiendo que vean el video. Tuve un pequeño problema técnico con mi micrófono en un par de partes de la grabación, así que quizás no está tan claro, pero los subtítulos pueden ayudar. Ahora sí, sin más, los dejo con nuestra conversación. Ya se cumplen 2 semanas de la guerra en Irán. Y al menos mi impresión es que Latinoamérica está viendo todo esto desde lejos. Para conversar de este tema, del impacto que esto puede tener en la región, nos acompaña Andrés Pérez, economista jefe de Latinoamérica de Banco Itaú. Bienvenido, Andrés. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Y bueno, no sé si compartes conmigo, yo estoy desde Londres, tú estás en Latinoamérica, no sé si compartes conmigo esta visión de que un poco la región está viendo todo lo que está pasando en Medio Oriente, en el mercado petrolero, un poco desde lejos. Mira, yo creo que es un buen planteamiento. La verdad que si uno observa la perspectiva económica de varias economías de la región, se esperaba que fueran de menos a más, ¿cierto? En un contexto donde los términos de intercambio eran bien favorables, pensando, por ejemplo, en economías como Chile o Perú, y también las condiciones financieras eran menos restrictivas. Entonces, en ese contexto se observaba o se preveía un escenario más favorable para nuestras economías, para la región en su conjunto, algo que también se vio reflejado, por ejemplo, en importantes flujos hacia la región.
por cierto, estamos bastante lejos de este conflicto. Entonces las cosas parecen bien distantes, pero claro, los efectos van a llegar y los principales canales de transmisión son, bueno, principalmente el petróleo, ¿cierto? El precio del petróleo y por otro lado, también, bueno, las condiciones financieras, ¿cierto? Entonces, en la medida en que las condiciones financieras se hagan más restrictivas, bueno, eso por cierto es viento de frente para nuestras economías. ¿Podríamos plantear que va a haber un impacto de la guerra uniforme o hay diferencias? ¿Hay ganadores y perdedores en la región? Yo diría que en su conjunto hay que pensar que el precio del petróleo afecta más a aquellas economías que son importadores netos, ¿cierto? Pero por otro lado, también el hecho que las condiciones financieras se hagan más restrictivas para las economías emergentes afecta a la región en su conjunto, ¿ya? Ahora, claro, aquellas economías que tienen fundamentos macro más sólidos, que son más resilientes, ¿cierto? Deberían tener menos impacto por el lado de las condiciones financieras. Pero aún así, la verdad que el efecto en su totalidad de este choque sobre nuestras economías va a depender fundamentalmente de qué tan persistente sea esto. Entonces, si esto continúa por varias semanas más, sin duda que va a afectar nuestras proyecciones macro, tanto por el lado de inflación y crecimiento. O sea, ustedes todavía no están revisando los escenarios que tenían previstos para las economías de la región este año. Bueno, por el momento, dado la naturaleza, ¿cierto? La incertidumbre que existe hacia dónde se va a estacionar eventualmente el precio del petróleo y cómo esto va a afectar a su vez a las tasas de crecimiento, la dinámica que hay en las principales economías del mundo, que todavía no hemos incorporado algún cambio en nuestras proyecciones. Con todo, si este conflicto se llega a disipar relativamente pronto, ¿cierto? Es decir, una resolución donde los precios del petróleo vuelvan hacia niveles similares a los que estaban antes de la crisis, entonces el efecto debería ser relativamente acotado, pero en la medida en que esto se vaya extendiendo, claro, yo creo que el efecto puede ser más intenso. Tú dices pronto, extendiendo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y yo sé que esta es la pregunta del millón, porque en el mercado todos los análisis dicen entre más dure el conflicto, pero hablemos de rangos de tiempo. Si esto no se soluciona, ¿hasta cuándo ya es momento de hacer cambios o de hacer ajustes en los escenarios? Tiendo a consensuar con aquellas visiones que, al menos inicialmente, preveían una resolución del conflicto desde su inicio, que iba a durar en torno a 2 a 3 semanas. Como mencionabas en la introducción, ya vamos en la segunda semana. Entonces, claro, yo creo que esa visión, yo creo que está en cuestión. Yo creo que ahora hay ciertas dudas sobre ese escenario como tal y esta escalada que hemos visto en las tensiones que hay entre Irán y Estados Unidos e Israel sugieren que que esto puede continuar por más tiempo y ello, por cierto, es coherente con un precio del petróleo más alto y con importantes vaivenes en los precios de activos. Llama mucho la atención la volatilidad que uno ve incluso en el mismo día entre el movimiento en el tipo de cambio especialmente. Pero de nuevo, acá hay que recordar que dado los marcos macro que tenemos en la gran mayoría de nuestra región, es el parte que el tipo de cambio se mueva es parte de nuestro marco, es la válvula de escape ante estos tipos de choques. No me dices un plazo, o sea, si llegamos a finales de marzo todavía en guerra, o si llegamos a abril, ¿es ahí cuando comenzamos a revisar un mes, 2 meses? Nosotros, por lo general, realizamos ajustes en nuestras proyecciones mensualmente, por lo general, salvo que haya algún choque importante. Y este choque, por cierto, tiene esas características, pero pensábamos que esto se iba a resolver un poco más rápido de lo que se ha dado. Ahora, yo creo que hay que recordar que a aquellos que están escuchando es que los datos macroeconómicos que uno ve en la punta, ¿cierto? Siguen mostrando una economía previa al choque, ¿cierto? Entonces, lo que están mostrando los activos financieros son los primeros atisbos de dónde van a llegar los efectos. Y hacia adelante, bueno, veremos cómo esto empieza a afectar gradualmente a la inflación, ¿cierto? Y también, por otro lado, este mayor choque de costos o mayores precios de petróleo, indudablemente debiese empezar a afectar las decisiones de consumo de los hogares, pero también de inversión de las empresas. Todo va a depender, la verdad, de la duración de este episodio. ¿Puede decir de forma tan simple que, por ejemplo, hay países ganadores como Brasil, que de hecho aparecen en uno de los resúmenes o una de las notas de los bancos de inversión estadounidenses como uno de los ganadores de este episodio, que es exportador, porque aumenta el precio del petróleo? ¿Se puede decir simplemente los países que exportan petróleo son ganadores y los que importan, como Chile, salen más afectados? ¿O hay un balance también, por ejemplo, a través del tipo de cambio, que hace que no sea tan clara esa definición? Sí, yo tiendo a alinearme con una visión que dice, bueno, acá no es tan claro que haya efectivamente un ganador, ¿cierto? O sea,
Me parece que todos van a ser afectados, pero algunos menos que otros. En ese sentido, yo creo que en el caso de Chile en particular, por ejemplo, que somos importadores netos de petróleo de manera bien importante, el choque podría ser bastante mayor, pero la verdad es que el precio del cobre se ha aguantado bastante bien, ¿ya? Entonces, desde ese punto de Sí. vista, yo creo que el choque de términos de intercambio, que era los términos de intercambio que teníamos eran muy favorables, simplemente son menos favorables que antes ahora. Y por otro lado, yo creo que las distintas economías tienen mecanismos para suavizar o atenuar transitoriamente el impacto de esto en el corto plazo sobre los consumidores, ¿cierto? Por ejemplo, varias economías tienen mecanismos para suavizar el impacto de los precios internacionales del petróleo de las bencinas sobre el consumidor. Eso yo creo que van a ser distintas políticas que van a estar puestas a prueba durante los próximos trimestres. Hay que recordar que, por ejemplo, varias economías tienen los precios de bencina, ¿cierto? Los cuales pagamos los consumidores, hay un componente bien importante de impuestos. Entonces, lo que se puede eventualmente hacer es, mira, durante este periodo vamos a reducir la recaudación tributaria que viene de estos mayores precios internacionales del petróleo y así atenuamos el efecto sobre los consumidores y por ende en inflación. Ahí hay un efecto fiscal y nuestros balances, si bien no son los balances afectados en rojo, no están tan confortables. Bueno, yo creo que levantas un muy buen punto, Marcela, que justamente No a lo tenemos, largo de no, estos. aquí no hay una amplitud fiscal para decir vamos a subsidiar precios de combustibles. Correcto, no, en ningún caso estoy intentando transmitir que vamos a subsidiar. Estoy diciendo que transitoriamente uno eventualmente podría reducir la recaudación de impuestos que hay en aquellas economías donde hay una recarga tributaria sobre el valor que pagan los consumidores. Hay otras economías donde efectivamente la bencina está subsidiada. ¿Ya? Eso no es el caso, por ejemplo, en el caso de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay mecanismos para atenuar el efecto de esto sobre los consumidores y yo creo que esas herramientas van a estar puestas a prueba, aún considerando el estrés adicional que han tenido las finanzas públicas en las distintas economías. Porque, de nuevo, estamos asumiendo que este choque va a ser transitorio. Ahora, si es que se termina siendo más permanente, el escenario es otro. Aunque sea transitorio, pensando en el mejor de los escenarios, que esto se resuelve en cuestión de semanas. Ya no sé si podremos decir una semana para que se cumpla ese plazo de las tres o dos para que se cumpla el otro plazo de las 4 semanas, dependiendo a qué declaración seguimos, digamos. Pero Correcto. incluso si llegásemos a resolver, se ha creado cierta presión inflacionaria en el mercado. Todos los analistas, traders, aseguran que va a tomar meses retomar el tránsito normal por el estrecho de Hormuz, aunque se resuelva mañana. Para que el flujo del petróleo retome su normalidad va a demorar meses. Y en ese sentido vamos a tener, o debería esperarse quizás, una Fed más cauta. Se ponen en duda esos recortes de tasas de interés que había incorporado el mercado. ¿Cómo afecta ese cambio de escenario también a América Latina cuando parte de esa Fed más relajada era uno de los elementos que beneficiaba las perspectivas de las economías de la región para este año? Sí, mira, gran pregunta. Yo creo que desde el punto de vista de los bancos centrales, me parece que un choque de esta naturaleza, cuando hay tanto ruido, tanta volatilidad, yo creo que lo que eso amerita una cuota adicional de cautela en las decisiones que se van tomando. Ya eso como en términos, como principio general. Ahora, pensando en Estados Unidos, nosotros somos de la idea más bien, de que aunque se está observando una ralentización del mercado del trabajo, esta ha sido bien gradual en Estados Unidos, al tiempo en que la inflación sigue porfiadamente alta. ¿Ya? O sea, no vemos que haya una convergencia de la inflación en Estados Unidos hacia la meta de 2%. Más bien, pensamos que está más bien convergiendo a 3%. ¿Ya? Ahora, desde ese punto de vista, desde el punto de vista macro, no creemos que estén los fundamentos como para asegurar nuevas bajas de tasa. Aún así, considerando el eventual cambio de share en Estados Unidos, consideramos nuestro escenario contempla dos recortes de tasa en Estados Unidos, en junio y en septiembre, aunque si es que este choque continúa en Estados Unidos, más bien el conflicto en Medio Oriente, bueno, lo más probable es que esos recortes de tasa se vayan postergando en el tiempo, ya principalmente por la mayor inflación que eso genera. Hay que recordar que en Estados Unidos los traspasos de precio internacional de petróleo al consumidor son bastante más rápidos que lo que uno observa en otras economías. Pero ¿cómo eso afecta a las economías de la región? Claro, sí, claro, bueno, y la gran mayoría de las economías de la región tienen marcos de meta de inflación con tipo de cambio flexible. Entonces, si es que el Banco Central de Estados Unidos va postergando sus decisiones de reducir tasas, eso debiese de afectar a los bancos centrales a través de su mirada sobre el tipo de cambio. Entonces, hay varios bancos centrales en la región que ya están cerca de concluir su ciclo. Estamos hablando de Chile y Perú, que ya están en el rango neutral.
Entonces ya como que hay que pensar quizás el próximo movimiento en el tiempo más bien sea hacia el alza en lugar de nuevas bajas. Eh, y bueno, hay otras economías que están en otra parte del ciclo, ¿cierto? En Brasil se espera que empiecen a bajar tasas en su próxima reunión, condicionar lo que vaya a pasar en el escenario externo. Y en Colombia ya subieron una gran alza en la última decisión de 100 puntos base. Y en ese contexto yo creo que deberíamos esperar otra nueva alza importante en la próxima decisión. Esperamos que sea de 75 puntos base con la terminal de 12. Tenemos decisión. En Brasil, claro, hay varias, bueno, sí, o sea, tenemos decisiones en varias economías del mundo, incluyendo Chile, en Perú, que también tenemos a lo largo de la semana actual, entre otros. Entonces, sí, muchas dudas sobre cuando se toman decisiones de política monetaria, cuando hay tanta neblina, ¿cierto? Eso amerita una cuota adicional de cautela. Cautela de parte de los bancos centrales y qué tipo de medidas de parte de los gobiernos de la región en este escenario, Andrés, como para Mira, prepararse. sí, o sea, yo creo que por lo pronto, en el corto plazo, yo creo que se van a tener que reevaluar aquellas medidas que son, por ejemplo, que logren atenuar el impacto de los precios, lo importante, la brusca alza que tuvimos en los precios internacionales del petróleo sobre los consumidores. Por ejemplo, ahí en Chile está el mecanismo de estabilización de precios de combustible, MEPCO, que suaviza los efectos en el tiempo. Entonces no me sorprendería que esos mecanismos los tuviéramos que ajustar los parámetros dentro de este mecanismo para atenuar aún más, ¿cierto? Este efecto. Por otro lado, yo creo que nunca está de más recordar la importancia de fortalecer los pilares de nuestros fundamentos macro, pensando en que, bueno, cuando llegan estos choques, es importante estar bien preparado. Entonces, por ejemplo, hay bancos centrales hoy día que están acumulando reservas, ¿cierto? Entonces, tenemos Chile, Perú, entre otros. Entonces, yo creo que eso es importante mantenerlo en el tiempo. Y lo otro es clave, que hiciste una referencia antes, pero mira, hemos visto un deterioro importante en las finanzas públicas a lo largo de la región. Entonces, bueno, y estos choques nos recuerdan, para mantener equilibrios macro sostenibles en el tiempo, bueno, tenemos que reducir esos déficits más temprano que tarde. De alguna forma dirías que lo que estamos viviendo nos hace un recordatorio, pero nos obliga a los gobiernos de turno, obliga a acelerar medidas en la materia fiscal. Yo creo que es importante mira, para asegurar que lleguen los flujos internacionales, ¿cierto? Los flujos que están buscando retornos favorables de inversión, siempre se observan, por ejemplo, que los equilibrios macro estén ahí, ¿cierto? Entonces, si una economía logra avanzar más rápido en su consolidación fiscal, eso debería favorecer a condiciones de spread, condiciones de acceso a mercados cada vez más favorables. Entonces, yo creo que llevamos un buen tiempo donde ha ido un deterioro en las finanzas públicas a nivel global, ¿cierto? O sea, la deuda pública ha ido aumentando, especialmente después del COVID. Entonces, bueno, si queremos seguir diferenciándonos y teniendo buenos accesos a los mercados, tenemos que asegurar que esa consolidación fiscal se haga más temprano que tarde. Podríamos ir revisando las principales y decir cuál es la visión que tienes o que esperas para este año para ese país y cómo podría afectar ese escenario si se alarga el Pero claro. conflicto. ¿Podríamos hacer eso? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por más bien por el Vayamos Pacífico? de Por norte a dónde? sur, comencemos por México. Muy bien. Mira, en México nosotros tenemos una proyección después de crecer 0,6% el año pasado. Tenemos en nuestro escenario contemplada una recuperación de la economía hacia un crecimiento de 1,5% este año, muy de la mano de importante crecimiento en la economía de Estados Unidos, ¿cierto? Que es el principal socio comercial de México. Con ello también una inflación que debería estar algo por debajo de 4% y un banco central que reduce su tasa dos veces más a lo largo de este año, desde 7% a 6,5%. De nuevo, en México tiene mundial, ¿cierto? Junto a Estados Unidos y Canadá, y eso debería darle algún impulso adicional, especialmente al consumo privado en dicha economía. ¿Por dónde seguimos? Digamos por Colombia. Colombia, verdad que vamos de norte a sur. Bueno, en Colombia la economía ha tenido un desempeño bastante mejor al esperado por un tiempo. ¿Ya? El año pasado habría crecido en torno a 2,6% y esperamos que este año haya una desaceleración bien moderada hacia 2,3%, con una inflación que ha sido bien porfiada. Ha costado bastante bajar la inflación en Colombia y ahora en la punta vemos que un importante incremento del salario mínimo debiese de mantener las presiones inflacionarias elevadas. En ese contexto, tenemos una proyección de inflación en Colombia de 6,7% para este año, bien por encima de la meta del Banco Central. ¿Ya? Ahora, en este contexto esperamos que el Banco Central continúe subiendo tasas en Colombia y alcance una tasa terminal de 12%. También es importante decir que
En Colombia hay elecciones. Entonces, bueno, ahí yo creo que pueden haber un esperado giro a políticas que impulsen más crecimiento y eso podría agregar podría facilitarle la vida a la alicaída inversión que se ha dado en ese país. Pero también hay un riesgo político en el sentido de, así como se anunció el alza del salario mínimo, que veamos ya en la parte final de la campaña otras medidas también que pongan mayor presión fiscal. Bueno, sí, o sea, es probable que se tomen nuevas medidas que sean expansivas por el lado de política fiscal. Aún así, la administración evacuó recientemente su plan actualizado de las finanzas públicas para este año y contempla una reducción importante del déficit fiscal que descansa principalmente sobre una reducción del gasto este año, que es relevante, son cerca de 2 puntos porcentuales del PIB, va a ser desafiante en un contexto de un año electoral, por cierto. Eso te iba a decir, no sé si creer mucho en esa meta, pero hay otra economía con elecciones, es Perú, que para mí es un misterio, desafía todos los Sí. parámetros de inestabilidad política, es una economía que sigue creciendo, sigue atrayendo inversión. Bueno, mira, Perú, yo creo que la manera que yo lo trato de entender es más bien, mira, Perú el año pasado creció 3,4% con un escenario externo muy favorable, con importante volatilidad o incertidumbre de política interna. Pero aún así yo siento que, mira, ¿cuánto más podría crecer Perú en caso que tuviéramos un escenario político de más estabilidad y donde hubiera un Congreso que lograra implementar reformas estructurales en base a consensos técnicos, evitando tanta fragmentación y polarización? Ahora, en ese escenario nosotros tenemos una proyección de crecimiento en Perú de este año de 3,1%, pero que hemos ido revisando paulatinamente al alza. No me sorprendería que volviéramos a revisar al alza la proyección de crecimiento en Perú, dado que las condiciones externas siguen siendo bien favorables y si uno mira los indicadores líderes relacionados a la inversión, la verdad que siguen sorprendiendo al alza. Pero no desafía todos los discursos que tenemos para otras economías, porque hablamos de tomar medidas para la inversión, seguridad jurídica, etcétera. En Perú tenemos inestabilidad, tenemos incertidumbre, pero tenemos cifras positivas. Es que yo creo que la economía peruana podría crecer bastante más si no fuera por la Ok. inestabilidad, la incertidumbre. Para mí, pensar que Perú tiene un potencial de crecimiento entre 2,5 y 3 puede ser que esos sean los niveles bajo las condiciones actuales, pero quizás hacia adelante, donde hay cambios en el sistema político en Perú, ¿cierto? Donde vamos a tener una cámara, o sea, un sistema legislativo bicameral, donde eso debiese, en principio, ¿cierto? Debiese reducir la fragmentación y la polarización. Ojalá evitemos nuevos retiros de ahorros previsionales, por ejemplo, en Perú, que eso afecta significativamente al mercado de capitales locales. Yo creo que ese tipo de medidas debiesen evitarse bajo estos cambios en el sistema político y podemos aspirar a que en la tasa de crecimiento potencial en Perú sea bastante mayor al 3% que se estima actualmente. Otro país con definición electoral por delante, Brasil. Bueno, en Brasil nosotros tenemos una proyección de crecimiento de 1,9% este año, ¿cierto? Esperamos en un contexto donde la inflación el año pasado terminó en 4,3% con una meta de 3%. Esperamos que la inflación se vaya bajando hacia niveles algo por debajo de 4% este año. Y bueno, por cierto, de hecho, nuestra proyección para el crecimiento en Brasil para el año 2027 es de una normalización, ¿cierto? De 1,9 2026 y 1,7 hacia el año 2027. Y por cierto, bastante atención sobre los distintos ciclos electorales que hay en la región. Tenemos Colombia, tenemos Perú y tenemos Brasil. Brasil va a ser es el último ciclo electoral que se completa ya en octubre. Entonces, varias miradas que hay sobre políticas de mayor enfoque sobre crecimiento están enfocadas no solamente en Perú en el corto plazo, ¿cierto? Que tenemos el 12 de abril, pero también, bueno, Colombia y, por cierto, en Brasil. ¿Influye el escenario de guerra en Irán en ese escenario, considerando que, por ejemplo, desde fuera al menos se plantea a Brasil como un país que puede beneficiarse del alto precio del petróleo, que puede mejorar en términos de atraer inversiones, que puede jugar un rol estratégico, también cierto geopolítico como productor? Yo creo que desde el punto de vista de los términos de intercambio, efectivamente Brasil, al ser un importante exportador de petróleo, desde ese ángulo, claro que se ve favorecida dicha economía. Pero claro,
cuesta pensar que en este contexto de mayor incertidumbre, ¿cierto? Y fortalecimiento del dólar global, haya una economía emergente, al menos en la región, que se vea beneficiada. Entonces yo creo que es como en el equilibrio general me parece que todos estamos afectados, pero algunos menos que otros. Y por cierto, otro punto que mencionaste antes, Marcela, sí, claro, las finanzas públicas en las distintas economías de la región requieren un ajuste y bueno, claro, este choque tampoco ayuda en ese ángulo. Vamos, estoy dejando a Chile a propósito hacia el final. No hay Argentina. problema. Mira, Argentina es una economía que donde el proceso de estabilización macro ha sido realmente fascinante. ¿Ya? Yo creo que cuando vimos el nivel de desequilibrios macro que se habían acumulado en Argentina hacia fines del año 2023, era muy difícil lograr desactivar los distintos canales para asegurar un ajuste suave. Y bueno, la verdad que a la fecha la economía del año pasado habría crecido en torno a 4,5. Proyectamos y habría con inflación algo interanual, ¿cierto? Fines de año algo por encima de 30%. Para este año tenemos una proyección de crecimiento de la economía de 3,5 y con una inflación que sigue cayendo, algo por encima de 20% para fines de este año, y con mucho ojo sobre las distintas reformas estructurales que lograrían asentar un crecimiento potencial más alto en Argentina. Recordar que hace poco aprobaron una reforma laboral, ¿cierto? Pero también ahora está por conocerse una reforma de impuestos, ¿cierto? Una reforma tributaria y por otro lado una reforma previsional entre varias otras. Entonces, yo creo que la clave va a ser en lograr que Argentina continúe creciendo por varios años consecutivos a tasa más alta. Hay que recordar que en Argentina ha sido como serrucho, ¿cierto? Su dinámica de crecimiento. Crece un año, vuelve a caer. Entonces, debe ser clave seguir en esta senda. Y dejé a propósito Chile al final. Ajá, muy bien. Nuestra mayoría de audiencia está en Ajá, Chile, así para que se queden con nosotros hasta el final. ¿Cuál ajá. es la perspectiva que tienen ustedes considerando ese cambio, ese deterioro en los números fiscales que descubrimos ya más cerca del cambio de mando y ahora ya Mm. con el nuevo gobierno asentado? Sí, mira, la economía chilena venía con un impulso importante de términos de intercambio, ¿cierto? Un impulso externo que veníamos con mucho viento de cola en ese contexto. Bueno, y también es importante, una importante mejora en la confianza tanto de empresas como de hogares, ¿ya? Entonces, eso nos llevó además a revisar nuestras proyecciones de crecimiento al alza hacia 2,6%. Los últimos datos en el margen de actividad y de empleo, de crédito, entre otros, han sido algo más débiles de lo que proyectábamos. Entonces, el punto de partida para este año es un poco más exigente, no solamente en términos de actividad, sino también desde el punto de vista de las finanzas públicas, donde el déficit fiscal fue bastante más abultado de lo que se preveía, principalmente porque la senda de ingresos fue más débil. Pero aún así, no se realizaron los ajustes de gastos que eran acorde para asegurar el cumplimiento de la meta de balance estructural el año pasado. Para este año, nuestro escenario de nuevo contempla un crecimiento de la economía en torno a 2,5, con una inflación que previo a este choque, de este conflicto, proyectábamos una inflación que iba a estar durante buena parte del año por debajo de 3%, y teníamos una proyección de 2,8% para fines de año, pero dado la persistencia de este choque a la fecha, es muy probable que la inflación este año termine por encima de 3%. Y bueno, con un tipo de cambio que bueno, se ha ido depreciando, más bien bailando al ritmo del dólar, que el dólar ha renovado, ha revitalizado su rol de activo de refugio durante las últimas 2 semanas. ¿Esperan ver más presión en el tipo de cambios, quizás volver nuevamente a ese tipo de cambio persistente en 900 pesos? ¿Qué espacio hay entonces si la inflación se mueve de nuevo hacia el 3%? Mm. ¿Qué espacio hay para esos esperados recortes de tasas de parte del central? Mira, nosotros creemos que de normalizarse, de tener una resolución del choque, del conflicto en Medio Oriente, los fundamentos sugieren que el tipo de cambio debería apreciarse bastante más y quizás no volver hacia donde estábamos previo al conflicto, pero apreciarse desde los niveles actuales. Siempre asumiendo también que el cobre se va a mantener en torno a los niveles actuales. Ahora, en torno al Banco Central, bueno, yo siento que cuando uno tiene estos niveles de incertidumbre relacionados a la duración del conflicto, qué tan altos van a quedar los precios del petróleo, considerando que estamos con la inflación, la expectativa de inflación ancladas, ya está cerca del rango neutral, yo creo que conviene mantenerse en pausa hasta tener más claridad y hasta que la neblina se vaya
despejando. Previo a este choque esperábamos que haya un recorte en marzo, pero yo creo que en este contexto simplemente hay que esperar. Hay que esperar, esperar, esperar. Andrés, y de parte del gobierno, ¿qué medida o qué reforma les causa mayor expectativa o a la que van a estar más atentos? Yo creo que la clave en este contexto donde tenemos mucha incertidumbre internacional va a ser, mira, asegurar que el proceso de esperado de la recuperación de la inversión continúa. Eso va a ser clave. Todavía está concentrado en los sectores mineros y energéticos. Estamos esperando que, en línea con los patrones históricos, que eso se vaya propagando a otros sectores de la economía, especialmente también la construcción, que es clave para la recuperación del mercado del trabajo, y que la tasa de desempleo vaya paulatinamente cayendo. Entonces, yo creo que las acciones que se han conocido a la fecha relacionadas a facilitar y promover la aprobación de los procesos de inversión son claves, y yo creo que nuestros ojos van a seguir estando anclados ahí, además de la necesaria consolidación fiscal y la reducción de gastos. Y para terminar, pensando en lo que viene, pensando en que todavía estamos, como tú dices, entre tanta incertidumbre y tanta volatilidad, ¿en qué eventos vas a poner la mirada pensando ya hacia la próxima semana? Este podcast sale el viernes, así que ya pensando hacia la Sí. próxima semana, ¿qué eventos alrededor de lo que pasa en Medio Oriente, qué te va a llamar la atención o en qué vas a poner la mirada cuando salga el comunicado de la Reserva Federal? Mira, yo creo que la clave para el conflicto va a ser, mira, cualquier señal que demuestre una desescalada de lado y lado, ¿cierto? Las noticias que tenemos más recientes más bien apuntan hacia a una continua escalada, ¿ya? Yo creo que eso apunta más bien a que el conflicto se vaya a continuar. Me da la sensación de que esto va a continuar hasta que Estados Unidos simplemente diga suficiente. Irán creo que tiene suficiente material como para continuar. Adelante. Algunos dicen que no se acaba cuando Estados Unidos lo diga, sino cuando Irán decida dejar de atacar el estrecho. Ese es justamente mi punto. Yo creo que Irán tiene bastante más que decir que lo que se cree. Entonces, yo creo que en la medida en que esto se vaya desescalando de lado y lado, cualquier señal en esa dirección va a ser clave. Y por otro lado, sobre la Reserva Federal, yo creo que vamos a tener que tener bastante más atención sobre las distintas visiones que ya se han manifestado en el Consejo, ¿cierto? En la Fed, algunos incluso tratando de dar un balance que es tan probable un alza como una baja. Entonces eso yo creo que eso sería una sorpresa para el mercado. Si es que se llega a acentuar, por ejemplo, el balance de aquellos que quieren bajar relativo a los que quieren subir. Veamos, además tenemos pendiente todavía la confirmación del Kevin Walsh, presidente o sí, del nuevo claro, presidente de la Fed, ¿no? Todavía está correcto. eso pendiente. Sí, me parece que eso no va a avanzar. Sí, me parece que eso no va a No, avanzar no al creo. menos hasta que haya más claridad de Chairman Powell. Sí, no, no creo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, Marcela, un gusto. Como siempre, gracias por la audiencia. Los invito a que no se pierdan las ediciones de fin de semana de Diario Financiero, Señal de F y DF+. Y también los invito a que se mantengan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden además suscribirse, dejarnos sus comentarios. Su calificación es importante para el algoritmo y también pasen la voz. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.